Para todo hay un tiempo y un momento en la tierra. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de arrancar, hay tiempo de plantar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de amar, hay tiempo de odiar. Pero hoy es el tiempo de la libertad. Benvenuti di nuovo a un nostro programma dalla Italia con furore, que quiere decir desde Italia con pasión. Bienvenidos a Tiempo de Libertad, estudios de la palabra de Dios que te abrirán la mente para comprender las Escrituras, renovar la mente, entrar en el área de la sanidad interior. Todos los estudios que hacemos van en línea con... Como digo siempre, en cada puntada los puedes encontrar este libro, que es el orden que estamos siguiendo de los estudios. Se llaman Corazones Sanados y Cadenas Rotas. Ahora, la primera parte, vamos a entrar en lo que es la parte de la sanidad interior durante esta serie de estudios. Pero es muy importante la parte del renovamiento de la mente, porque como vimos en el programa pasado, mi pueblo no perece, no viene destruido por falta de sanidad interior, sino más bien por falta de conocimiento. Entonces, antes de pasar a lo que es la sanidad interior, hay que crear una buena base de conocimiento. El conocimiento es lo que te da el futuro de Dios. La sanidad interior te cierra el pasado del diablo, pero sin conocimiento no vas a tener el futuro de Dios. Y estos son principios muy importantes. Ahora, nosotros tenemos nuestro ministerio es en Italia y hacemos conferencias en toda Italia. Viajamos por las ciudades, en distintas ciudades para hacer conferencias en cuanto es la revelación y la palabra de sanidad interior y la liberación, que muy seguido produce sanidad física, porque están conectados estos tres conceptos. Y es todo online. Nuestra escuela bíblica es una escuela bíblica online, un ministerio que trabaja online. Esto lo hacíamos antes del coronavirus y durante el coronavirus, ¡boom!, el Señor nos hizo decolar. Piensa que en el 2018... yo tenía el programa aquí en Italia en la TVN, ahora pasamos a lo que es la TVN latinoamericana. Y me acuerdo en el 2018, en un programa, dije esto. 2018 dije, ¿y si cerraran todas las iglesias? ¿Tú tienes el conocimiento para sobrevivir? Algunos se burlaron de lo que dije. Pero en el 2019 llegó el coronavirus y en Italia cerraron todas las iglesias. Y cerrando las iglesias, algunas no volvieron a abrir, creyentes se perdieron. Pero Dios ya nos había preparado espiritualmente para lo que estaba llegando en el mundo. Y ya teníamos toda una red online de escuela bíblica donde se agregaron un montón de personas y muchos sobrevivieron espiritualmente. Es más, no solo sobrevivieron, fueron transformados en un periodo de sequía espiritual gracias a que antes del coronavirus ya teníamos toda la estructura online para ayudar a la gente. Y muchos empezaron a entrar en lo que es online durante y después del coronavirus. Pero van a llegar otras cosas, van a llegar momentos difíciles donde esto va a desaparecer. La comunicación que no tenemos ahora, una guerra, existen armas que no tenemos ni idea, que pueden cortar toda la comunicación de una nación. Entonces, si yo te digo hoy, 2023, ¿y si se cortan las comunicaciones y no tienes más el alimento online? ¿Tienes el conocimiento para sobrevivir? Es la pregunta. No te burles porque no sabes lo que va a pasar el próximo año. Pero es importante que tú seas guiado del Espíritu Santo, porque cuando eres guiado, hoy Dios nos está guiando en otra dirección. Estoy dejando un poco más, o no dejándolo, vamos a seguir adelante con lo que es el media, lo que es YouTube, Facebook. Pero sabemos que hay otra dirección, Dios nos está llevando a otra dirección. No puedo decir muchos detalles, pero sí te puedo decir algo, el conocimiento es lo que cambia
tu vida. Y es importante que tú conozcas el plan de Dios para tu vida. Una cosa que es importante, no basta solo la presencia de Dios. Y vamos a continuar con lo que era el discurso de la lección pasada, donde estábamos hablando de lo que son los sentimientos y la razón en cuanto a la guía del Espíritu Santo. No basta la presencia de Dios, hace falta la palabra revelada. La palabra revelada es la combinación del estar llenos del Espíritu y llenos de la palabra. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Si yo no tengo la palabra en mi corazón, el Espíritu no tiene nada que agarrar esto de emoción. Y mientras es emoción, la gente no cambia. Es más, volviendo al discurso el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 12 y al 13, vimos que después de que el Espíritu viene derramado, estaban todos atónitos y perplejos y se burlaban. Se reían de ellos. Había confusión. Eso es lo que creó el Espíritu Santo en la tierra por la primera vez que baja. Atónitos, perplejos y burlas. Hasta que, aquí no se convirtió nadie. Hasta este punto no se convirtió nadie. Solo cuando Pedro se levanta y empieza a explicar a través de la palabra revelada lo que estaba sucediendo, en el versículo 37 dice, y al oír esto, la prédica de Pedro, se compungieron de corazón. Los corazones fueron compungidos y fueron tocados en el corazón y dijeron. Antes ¿qué decían? Antes se burlaban, estaban atónitos y perplejos. Pero cuando Pedro habló a los corazones, a la mente, viene tocado el corazón, ellos dijeron, ¿qué dijeron? Dice a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es aquí donde la gente tiene que llegar, los del mundo tienen que venir a la iglesia y decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero si es solo emoción, ellos no dicen qué haremos, ellos están confundidos y se ríen. Por eso es importante que la iglesia tenga revelación de la palabra de Dios. Dios necesita abrirte la mente para que tú comprendas las Escrituras y seas eficaz cuando vayas a hablar de Dios a la gente sin Dios. Pedro les dijo, arrepentíos. La palabra arrepentimiento en greco quiere decir cambiamiento de pensamiento. Arrepentimiento quiere decir cambio de pensamiento. Si no cambia el pensamiento, no cambian los sentimientos. Y si no cambian los sentimientos, no cambia el comportamiento. Te lo explico de nuevo. Escribe. Agarra una hoja y escribe. Si no cambian los pensamientos, no cambian los sentimientos. Si no cambian los sentimientos, no cambia el comportamiento. El comportamiento es el resultado de lo que yo siento. El sentimiento determina lo que hago y lo que digo. Y tu vida está dirigida de lo que haces y lo que dices. Porque la lengua, vamos a ver toda una lección en cuanto a esto, porque es muy importante, la lengua es el timón de tu vida. Es el volante de tu vida. Tu vida va donde va. Tú vas donde dices. Lo que dices es lo que se manifiesta en tu vida. Por eso necesitas estar atento a lo que dices. Vida y muerte están en el poder de la lengua, dice la Biblia. Y Pedro dice, arrepiéntense, cambien el pensamiento, porque si cambian el pensamiento, van a cambiar los sentimientos. Y si cambian los sentimientos, cambia el modo de hablar y cambia el modo de comportarte. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, nota que el diablo te saca lo que viene sembrado cuando no lo entiendes. Ahora, ¿por qué ellos dijeron en Hechos 2:3, ¿qué haremos? Porque entendieron, necesitaban más comprensión. Entonces, reciben información, los corazones vienen tocados y ellos preguntan porque quieren más de las cosas de Dios. En este caso, cuando habla de los 4 terrenos en la palabra del sembrador, y cuánto es importante comprender esta palabra. Jesucristo dijo que si no comprendes la palabra del sembrador, no puedes comprender las demás. Por eso la
la palabra. Yo sé que tú me estás diciendo la palabra que estoy tratando de decir, pero no me viene. La palabra, bueno, es parábola. Parábola en italiano, no sé si es igual en las parábolas en español. De todas maneras, son narraciones de eventos físicos con un fondo espiritual. Acuérdate eso. Jesucristo habla en las parábolas si no me equivoco, que son narraciones del mundo físico con un enseñamiento espiritual. Y él empieza a hablarles y solo a los discípulos les explicaba. Solo a los discípulos les explicaba. Y dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiere decir que yo recibo la palabra, si Pedro no hubiera explicado, el diablo hubiera robado esa palabra. Porque tú puedes ser tocado en el corazón, en las emociones, pero necesitas comprensión. Porque es la comprensión. Cuando tú no comprendes, no entiendes, si tú no entiendes, el diablo se la lleva. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, una buena pregunta de hacerse es, ¿por qué si yo no la entendí, el diablo se la lleva? Si yo no la entendí. ¿Por qué te roba la palabra, te la arrebata del corazón, si no la entendiste? Porque la palabra de Dios es una semilla. Y si entra en el corazón y tú le pones agua, crece. ¿Qué quiere decir esto? Que habíamos visto que la semilla es la palabra que entra en el corazón. Si yo la comprendo. Si no la comprendo, el diablo me la roba. ¿Por qué me la roba? ¿Por qué me la arrebata? Porque él sabe que si tú entras en la presencia de Dios, buscando a Dios, los que buscan a Dios entienden todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, si él te deja la palabra, tarde o temprano va a producir. Por eso te la roba cuando no la entiendes. Por eso es importante que la entiendas, que te dediques tiempo a estudiar y a comprender la palabra de Dios. Del otro lado, en el versículo 23, siempre en Mateo capítulo 13, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30. Ahora, que tú produzcas 100, 60 o 30 es determinado de ti. Pero para que la palabra produzca fruto, para que tú produzcas fruto, hace falta que tú la entiendas. Ahora, para que tú la entiendas, tiene que haber uno que te la enseñe bien. Jesucristo abría la palabra y la explicaba en un modo comprensible. Necesitas comprender la palabra de Dios. Ahora, del otro lado, necesitas prestar atención a la palabra de Dios para comprenderla. Una vez uno me dijo, Martín, tú me hablas muy racionalmente, pero la fe y la razón no van juntos. Y yo le digo, no es verdad. La fe y la razón no van juntos cuando quien tiene la fe no te la sabe explicar. Porque si yo tengo la fe y te la sé explicar, tú comprendes, y si tú comprendes, produces 100, 60 o 30. Y si no comprendes, no produces nada. Por eso muchos cristianos no van para ningún lado. ¿Por qué? Porque no comprenden la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? Sí, amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5, que dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, y los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Quiere decir que la espiritualidad está determinada del pensamiento. No, te la repito. La espiritualidad está determinada del pensamiento, no del sentimiento. No es la oración y la lectura de la Biblia que te hacen espiritual. No te manifieste. Ahora te lo explico. No es la oración y la palabra de Dios que te hacen espiritual. Lo que te hace espiritual es pensar a las cosas del Espíritu. Es obvio que el orar y el leer la Biblia me ayudan ¿a qué cosa? A pensar a las cosas del Espíritu. Pero la espiritualidad está determinada del pensamiento. Dime lo que tú piensas y te diré lo que tú eres. Porque así como el hombre piensa, dice la Biblia, así él es. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Acuérdate esto. Los pensamientos de Dios son buenos, son infinitos, son como los granos de arena de la playa, del mar, dice la Biblia. Es como la arena del mar. Son infinitos los pensamientos positivos. Pero si yo no tengo esos pensamientos, no voy a tener los sentimientos de Dios. Ahora, es importante entender esto.
La espiritualidad está determinada de lo que son, de dónde tú pones la mente. Todo el trabajo que nosotros hacemos de sanidad interior y liberación está conectado, es todo la guía del Espíritu Santo en las personas. Todo el trabajo es basado en la guía del Espíritu Santo a través de las preguntas, porque la pregunta que uno te hace pensar en las cosas del Espíritu y tú recibes revelación. La revelación es importantísima en la vida del creyente. La revelación es cuando se activa la mente de Cristo que está dentro de ti. Y esto es muy importante. Me acuerdo una vez, fui a ayunar en el desierto de Juárez. Yo hice la escuela bíblica, como ya les conté una vez. Conocí al Señor en Suiza, jugaba rugby profesional, y conocí al Señor en Suiza, en Ginebra. Y de ahí el Señor me llevó para México, la ciudad de Juárez, en la frontera con El Paso, Texas. Estuve tres años en un seminario. Y me acuerdo que tenía ganas de ayunar en el desierto. Juárez es en medio del desierto. Es más, cuando la primera vez que vi desde desde la ventana del avión, y era todo desierto, y después esta gigante ciudad de 2 millones de habitantes con una pobreza increíble y una delincuencia. Yo no vi tanta delincuencia en mi vida como lo que se veía en la ciudad de Juárez. Es algo impresionante. Pero bueno, tengo el desiderio de ir a ayunar. Tengo el desiderio de ayunar en el desierto. Estudiando la vida de Abraham en el primer año de la escuela bíblica, él vivía en el desierto. Y en el desierto Dios lo hizo rico. Y digo, wow, ¿cómo hizo? Quiero saber cómo Dios bendijo a Abraham en el desierto, porque él vivía en el desierto, era un nómade. Y a un cierto punto digo, voy a ir a ayunar en el desierto. Me voy a ayunar al desierto por una semana. Y hablo con mis amigos en la escuela bíblica y pensaba que ellos me iban a decir, aleluya, sí, vamos a apoyarte en oración. Y voy a mis compañeros de la escuela bíblica, le digo, voy a ir a ayunar una semana en el desierto. Me dice, ¿qué? ¿Estás loco tú? ¿Tú estás loco? En el desierto de Juárez, tú no hay idea, hay delincuentes, entierran mujeres, secuestran mujeres y las matan en el desierto, están llenos de serpientes y escorpiones. Y tú quieres ir a ayunar al desierto de Juárez. Pero no me sacaron ese deseo, no, el diablo no pudo. Me quedé desilusionado porque yo me esperaba que los compañeros del seminario me dijeran, sí, amén, amén. Entonces digo, bueno, vamos a hablar con el presidente de la escuela, con el director de la escuela, que bueno, es un hombre de Dios, y a ver qué me dice. Le digo, presidente, quiero ir a ayunar en el desierto. Estoy leyendo la Biblia y veo que grandes hombres de Dios vivieron en el desierto y Dios los bendijo. Quiero vivir esta experiencia en el desierto. Y él me dice, usted está loco. Aquí hay un montón de delincuentes, traficantes, está lleno de serpientes, escorpiones, y usted quiere ir al desierto. Pero si le sucede algo a usted, nosotros somos responsables de esto. Y me quedé, dije, no puede ser. Mira Dios, que alguien me diga que esto viene de Dios, porque las personas que estoy pidiendo confirmación me están diciendo todo el contrario. Y fui al pastor que servía en ese tiempo y el pastor me dice, sí, ve a hablar con los coyotes y luego ven y dime qué te dicen. Entonces, con la bendición del pastor, me acuerdo que tenía unos amigos que me llevaron afuera de la ciudad. Juárez termina la ciudad y empieza el desierto, un desierto sin límite. Te estoy hablando de 30 años atrás. Inmenso, inmenso, inmenso. Pero antes de bajar, estos amigos me dicen, mira, aquí están las colinas donde termina la ciudad y empieza el desierto. Yo te aconsejo que te quedes en las colinas, no te vayas al desierto porque es peligroso, hay mucho tráfico, hay escorpiones, serpientes. Y digo, ¿pero qué se pusieron todos de acuerdo? Digo, pero ya tenía la bendición del pastor, así que empecé a caminar, pero esas palabras me quedaban en la cabeza. En el desierto está lleno de escorpiones, serpientes y es peligroso, no te vayas al desierto. Entonces dije, bueno, por ahí es Dios que me está tratando de proteger, de tanta gente que me dice esto, me voy a quedar aquí, pero sentía de ir al desierto.
Y mientras estaba caminando, a las 4 o 5 de la mañana, me habían dejado ahí a las afueras de la ciudad, empieza a salir el sol. Y mientras sale el sol y yo estoy hablando, digo, Señor, cómo me gustaría, pero esto es un sentimiento que viene de ti o me lo estoy inventando yo. Y un rayo de luz, se abren las nubes, un rayo de luz que apunta hacia el desierto, con un paisaje espectacular. Y digo, entonces sí, me quieres en el desierto. Y después digo, no, que Dios me va a hablar con la naturaleza. Digo, esto me la estoy inventando yo porque tengo tanta ganas de ir al desierto y sigo caminando. Y mientras sigo caminando, tenía en el corazón de andar hacia el desierto. Y de repente, mientras estaba pensando, ¿tengo que ir o no tengo que ir? Y veo delante mío una nube, como si fuera una persona, con el brazo extendido hacia el desierto, una nube que se movía hacia el desierto, como si fuera una persona apuntando así, hacia el desierto. Y yo digo, entonces, este es Dios. Y digo, no, pero ¿qué va a hacer Dios para hablarme con una nube? Es el sol, una nube, sí es, pero me parece que... Y tenía la duda porque me habían metido esa cizaña de duda de los escorpiones, de la serpiente, de los asesinos, de los delincuentes. Y digo... y no sé qué hacer, voy, no voy. Y a un cierto punto empiezo a ver. Entonces lo que digo es, ok, yo tenía una carpa con unas botellas de agua y la mochila. Y digo, bueno, ok, ahora voy a hacer así. Si Dios me quiere en el desierto, si Dios quiere que me pare aquí y aquí me quede a ayunar, yo ahora voy a tomar autoridad en el nombre de Jesús y voy a parar la lluvia. Entonces, en medio del desierto dije, en el nombre de Jesús, lluvia, para. Y empieza a caer un granizo, parecían pelotas de ping-pong. ¡Pum, pam, pam! Me puse la mochila en la cabeza y dije, ok, entendí. Voy para el desierto. No me importa, tú vas conmigo, yo sé que me quieres en el desierto nos vamos. Me puse la mochila, empiezo a caminar, para de llover y se abren las nubes, el sol estaba saliendo y un rayo de luz que que va todo alrededor mío y siento una unción y la presencia de Dios y digo, Dios va conmigo. Y empiezo a caminar. Y después de caminar, más o menos llegando al mediodía, serán 4 o 5 horas de caminar hacia el desierto, me encuentro con un rancho ahí en el medio del desierto. Y digo, bueno, pues me encuentro con esto, vamos a evangelizar. Ya que nos encontramos aquí, golpeo la puerta, me abre y me dice, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo llegó hasta aquí? Dije, caminando. Pero usted está loco, acá está lleno de serpientes, escorpiones. Digo, ¿qué se llaman por teléfono para ponerse de acuerdo? Le digo, no, yo vengo a ayunar, me saco la tésera con la foto de la escuela bíblica. Yo soy el estudiante Federico Martí Cadí de la escuela bíblica, vengo a ayunar. Y me dice, bueno, pase, ¿quiere comer algo? No, apenas dije que estoy ayunando. Bueno, ahora van a llegar mis hijos, llegan los hijos y me preguntan qué es lo que hago, empiezo a evangelizar y reciben a Jesucristo como Salvador. Y después de eso me dicen, bueno, es peligroso aquí, pero nosotros tenemos más adentro, un par de horas en auto, una casa vieja abandonada, chiquita, y le aconsejamos de quedarse ahí, si quiere. Y le digo, bueno, sí, gracias. Salimos en la troca, en el pick-up, y vamos hasta más adentro todavía, y me dejan ahí, en esta casita, y empiezo a ayunar y orar, una casita media rota, puse la carpa adentro, había una rata de esta manera, no vi ni escorpión ni serpiente, vi una rata grande así que me hizo compañía en la semana y un coyote sí lo vi. Y el día después vienen 2 a caballo y se acercan y me dicen, ¿qué hace usted aquí? Le digo, saco la tésera de la escuela. Soy un estudiante de la escuela, estoy ayunando para buscar a Dios. Ah, sí, bueno, me dice, empiezo a hablarle, cuento la historia de Europa, cómo conocí al Señor. Y se convierten estos 2 y se van. Y después viene un pick-up. Me dice, bueno, nosotros somos los propietarios de esta tierra. Me dijeron que estaba una persona aquí ayunando, ¿quién es usted? Y bueno, le saco la tésera, la carta de identidad de la escuela bíblica, le digo, soy un estudiante que vengo a ayunar, y bueno, contándole la historia, también recibieron a Jesucristo.
Y después viene, el día después, viene una pick-up de la policía, una troca, como se dice ya, de la policía. Y baja este hermano con los pistolones y el sombrero ese mexicano de policía, y baja la mujer también. El mexicano así con los bigotes todo a la mexicana, la mujer con el bigote un poco más corto. Y vienen y me dice, ¿qué hace usted aquí? Porque me dijeron, me enteré que había alguien aquí ayunando y yo soy cristiano, me dice. Quiero que ore por mi mujer porque no puede tener hijos. Digo, bueno, ya que estoy aquí ayunando, me permite terminar el ayuno y después, si Dios me dice algo, oro por su mujer. Y apenas se van, empiezo a orar y Dios me muestra que la mujer había tenido un aborto y no había pedido perdón al Señor, y que el marido era un policía, que era el policía, el jefe ahí en la frontera, tenía un amante. Y digo, wow, ¿cómo le digo esto? Me había explicado que para llegar ahí a la estación de policía en la frontera tenía que caminar todo derecho hasta encontrar el camino de la ruta ahí en medio del desierto y caminar todo a la izquierda hasta que encontrara la frontera, la oficina de la frontera. Historia larga, corta, llego finalmente, lo miro y le digo, tengo una palabra de Dios para usted. Y me dice, sí, cómo no, agarra las pistolas, se las pone, me dice, me sigue. Digo, Señor, ayúdame. Me lleva atrás de la oficina porque había gente donde estábamos y me dice, me diga. Le digo, mire, su mujer, bueno, antes que nada, usted si quiere que Dios le dé hijo a su mujer, tiene que dejar su amante. Y este que era así grande se hace chiquitito. Y después le digo, ¿y su mujer tuvo un aborto? Que no se arrepintió todavía. Y le dice, no, yo no quise que abortara, fue una decisión suya. Le digo, bueno, cerramos la puerta y Dios le va a dar hijos. Hicimos la oración, 9 meses después, que él se arrepintió, la mujer se arrepintió, tuvo un hijo. Y ahora, ¿por qué esta historia? Porque la revelación es lo que cambia la vida de la gente. La palabra, ese conocimiento que sale de adentro, que viene de Dios. Bueno, y nosotros nos vemos en el próximo programa de Tiempo de Libertad para tu vida. Dios te bendiga y sigue en victoria. Chao. Para todo hay un tiempo y un momento en la tierra. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de arrancar, hay tiempo de plantar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de amar, hay tiempo de odiar, pero hoy es el tiempo de la libertad.